Buenos días, feliz lunes. Ya sé que para la gente los lunes no suele ser un día feliz. ¿Qué pasó, Joviña? ¿Qué pasó? Tengo una nueva perrita, a ver si la alcanzan a ver. Ahí está molestando, ¿verdad, Joviña? Bueno. En fin, todo para presentarles a la nueva hijita adoptiva que está aquí exigiendo atención. Es su segundo día aquí. Y entonces todo el tiempo necesita que le hagamos caso. Y como es tan linda, hay que hacerle caso. Ni modo. Feliz lunes, queridos suscriptores, queridos valientes que están haciendo este reto. Empezamos la segunda semana de este Escritubre 2023 en que les voy a compartir todos los días una pequeña lección. Bueno, les he estado compartiendo todos los días una pequeña lección aprendida de alguna de mis lecturas más recientes o de las que más me han marcado. Estamos empezando, sorpresa, sorpresa, con la semana del terror. Esta semana es la semana del terror. Todos los días estaré hablando de libros y de lecciones aprendidas de libros de terror. O bueno, el terror es relativo, pero de libros que están catalogados como terror. Y al final de la semana tendré una enorme sorpresa para ustedes que me tiene muy emocionada porque la hemos estado preparando desde hace mucho tiempo, así que podrán disfrutarla el viernes en la noche. En fin, la lección de hoy viene de este libro que ya lo he mostrado en algún short. Se llama House of Leaves o La Casa de Hojas de Mark Z. Danielewski y fue todo un fenómeno en internet en su momento y para mí fue un fenómeno de lectura. Además de que, miren, vean la envergadura del libro. No es un libro de formato pequeño, es un libro grande y esto se eligió así para que cupiera, ¿no? Porque necesitaba, si no, ser 2 libros o ser un libro pequeño muy, muy gordo y muy incómodo, pero además por su formato. El formato de este libro es muy especial. Les voy a enseñar un poquito de los interiores. Quiero que vean que tiene colores, tiene palabras marcadas en rojo, palabras marcadas en azul de cuando en cuando. Y yéndonos un poco más hacia adelante. Chun, 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 chun. Creo que se puede apreciar bastante que no es un formato usual. ¿Qué pasa con este libro? ¿Qué pasa con House of Leaves o La Casa de Hojas? ¿Y por qué se llama así? Bueno, La Casa de Hojas es una historia de terror que versa de una casa física. No vamos a decir que está embrujada porque eso sería muy sencillo. Más bien es una casa que tiene dentro una oscuridad que absorbe a quien se atreve a mirar directamente al abismo. Como decía Nietzsche, que cuidado con mirar al abismo porque también el abismo te mira de vuelta. Como saben, yo creo que con la buena literatura no existen los spoilers. No les voy a contar mucho más, pero que sepan que esta es una de mis convicciones, que nada quita la experiencia de la lectura y menos con un libro de este tipo que tiene esta clase de juegos de formato. No nada más lo que les mostré ahí, sino seguramente vieron esto y se preguntarán por qué alguien desperdiciaría estas hojas en blanco. Alguien alguna vez lo comentó en el canal cuando yo se los presentaba. Decían, ay, ¿para qué matar árboles para tener hojas en blanco? Y yo digo, bueno, hay muchísimos libros que no son obras de arte y que no son maravillas como esta. Y que dicen mucho menos, como todas las copias que se han hecho de Las Sombras de Grey o de todos los ejemplares traducidos a todos los idiomas, desde los 5 libros de Crepúsculo, ya no sé ni cuántos son. Y este libro verdaderamente es una maravilla, es una propuesta literaria genuina y no siempre uno se topa con esto, porque es una propuesta literaria más allá de la trama, que la trama es buena, pero además es una propuesta de formato, de forma. Este libro, como se trata de una casa laberíntica y oscura, tiene partes del libro que están escritas en forma de laberinto. Estoy buscando alguna. Porque los personajes van andando por ahí y tienen que ir dando vuelta y tienen que ir girando para perderse en este laberinto y buscar la salida. Y asimismo el lector va andando por el libro, por esta casa de hojas o casa de páginas, y también se pierde y también tiene que girar el libro para poder seguir leyendo. O sea,
el texto está acomodado en forma de laberinto, o cuando hay un vacío existen este tipo de formatos. Esto está escrito así porque aquí había una caída, un precipicio vertical. Aquí había silencio y de repente solo había algunos cuantos ruidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Danielewski aquí? Está haciendo que el fondo y la forma sean la misma cosa. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que tenemos la trama y después tenemos el formato y que son dos cosas diferentes. Por eso muchos de ustedes piensan en escribir un libro y que después alguien se los corrija o alguien les dé el formato correcto. Pero la realidad es que escribir, corregir y darle formato es parte del oficio del escritor. Yo por eso quisiera que si algo puedo transmitirles es que todo esto es parte del mismo proceso y que uno debe de aprender a usar sus herramientas, a formatearlas y a darles la estructura correcta. Y cuando hablo de estructura, en este caso voy mucho más allá, no solo la estructura de en qué orden pongo los capítulos, sino, como digo, en este caso, el fondo de la historia, esta casa laberíntica, hace que la forma del libro sea igual de laberíntica, igual de inesperada, igual de sorprendente, igual de terrorífica, porque es terrorífico enfrentarse a este libro que es pesado de cargar, que si te lo llevas a todas partes no puedes olvidar que lo traes, y ahí mismo ya hay un mensaje del libro. Estás llevando la oscuridad a donde sea que vas, estás llevando tu casa interior a donde sea que vas, y es pesada, y a veces lo único que hay en esta casa es una letra. Es una letra, y esta página que tiene una letra no es una página desperdiciada porque está diciendo un mensaje. Igual que en la música se considera que los silencios son notas, aquí también los espacios son silencios. Los espacios están expresando algo dentro de la historia. Aquí, por ejemplo, estamos en una ensoñación de uno de los personajes que está perdido y simplemente dice white, blanco. Y entonces está la página en blanco. Y cuando uno está inmerso en esta historia y en la trama de la historia, realmente el hecho de que el fondo y la forma sean la misma cosa da muchísimo a la experiencia, aportan muchísimo a la experiencia y la vuelven una experiencia vivencial, cuasi cinematográfica. En la casa había una ventana y entonces hay una ventana. Y si pueden ver, la ventana está cortada en todas partes en el mismo sitio. O sea, se pretende que el libro es en sí la casa. Este libro es la casa y la casa es este libro. Ya sé que ya lo repetí, pero es que me entusiasma muchísimo que haya autores que se atrevan a hacer esto y que lo hagan con tanta genialidad. Para no enredarlos más, y por si esto no es suficiente para antojarles ir a buscar este libro, resumirles en que la lección más importante de este libro es que el fondo y la forma acabaron coincidiendo. Esta es una manera de ver la literatura maravillosa y que muchas veces tiene más que ver con la poesía, en que la forma en que se estructuran las oraciones, en que el sonido de las palabras acaba influyendo. Eso que oyen es la nueva perrita comiéndose un hueso, ni modo, perdón por el ruido, pero esa es la lección de hoy, que el fondo y la forma, cuando coinciden, se logra una magia maravillosa. ¿Cómo se traduce esto para ustedes? ¿Cuál es la lección que realmente se puede aprender? Que muchas veces cuando estamos escribiendo algo y no sabemos qué pasa con la historia, por qué no fluye, por qué no estamos pudiendo hacerlo, puede que el problema sea la estructura misma. Y hay que dejar que la forma se determine por el fondo. O sea, si tú tienes que contar una casa, pues entonces dale forma de casa. Obviamente esto es muy específico a este libro, pero sí se puede traducir en cosas muchísimo más claras. Ya les he contado este ejemplo, pero para los que no lo han escuchado, mi novela, El cuerpo de Dorotea, se trataba de una persona que está fragmentada. Cuando yo empecé a escribir, yo estoy acostumbrada a escribir de una manera rígida, se podría decir conservadora, narrativa, lineal, cronológica. Y de repente me di cuenta que esta novela no podía ser así, no fluía. ¿Por qué? Porque el personaje estaba fragmentado. El fondo de la historia era que el personaje estaba fragmentado y por lo tanto la estructura debía de ser fragmentada también. Ahí el fondo y la forma tenían que coincidir de una manera muchísimo más exacta. Entonces la narrativa empezó a estar fragmentada, no iba de corrido, y eso hizo que se pudiera expresar mucho mejor el fondo. Otro ejemplo, tengo un tallerista que está tratando de escribir a un personaje que es un narrador en primera persona, que está vacío por dentro, que no tiene emotividad. Y entonces la manera de expresarse del personaje, el lenguaje,
el tipo de párrafos cortos, frases muy concisas, sin emotividad, sin reacciones, está ayudando a que se exprese mejor el fondo. O sea, la estructura, la forma de escribir está ayudando a que lo que se quiere escribir se diga mejor. Así que sé que esta es una lección un poquito más abstracta, pero esta idea que se les quede. Deja que el fondo determine la forma. Que lo que tienes que decir, a veces hay que decirlo en poesía, a veces hay que decirlo en prosa, a veces hay que decirlo en párrafos cortos, a veces hay que decirlo en párrafos largos. Uno tiene que dejarse ir con lo que el fondo de la historia le está diciendo y experimentar. No hay reglas, o sea, bueno, sí hay reglas, pero siempre se pueden romper estas reglas cuando está justificado, y muchas veces lo que justifica romper las reglas es que se respete más el fondo y que el fondo y la forma puedan coincidir mejor. Así que el título del reto hoy: si estas paredes pudieran hablar, si estas paredes pudieran mirar, si estas paredes pudieran tocar. Elige uno de los sentidos y cuéntame a través de este sentido cómo es un lugar horrorífico. Una casa, un lugar cerrado, una casa de hojas. Ahí lo tenemos, una mezcla sensorial con el lugar horrorífico. Nos vemos mañana.